Ucrania intenta detener el avance ruso, creando un terrible accidente nuclear en Zaporozhye. Así es, hoy el ejército ucraniano atacó las instalaciones de la planta nuclear más grande de Europa. Es decir, la planta que se ubica en la región de Zaporozhye. Los ucranianos, o quizá, los mercenarios estadounidenses, lanzaron al menos 10 proyectiles de fabricación estadounidense M31 contra la planta nuclear. Este tipo de cohetes dirigidos son los que usa precisamente el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS, sistema que, también, es de fabricación estadounidense. Ya en el pasado Ucrania, más bien, los mercenarios y militares de Estados Unidos y la OTAN, porque son estos sujetos los que realmente operan los sistemas HIMARS en Ucrania, han atacado las instalaciones y los depósitos de combustible y municiones del ejército ruso, así como de las fuerzas armadas de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, con estos mismos misiles dirigidos. Pero este último ataque contra las instalaciones de la central nuclear de Zaporozhye, no solo es criminal, sino que también es un crimen contra toda la humanidad. Pues en caso de darse un accidente en la central, y si, Dios no lo quiera, se dañase el mismo reactor nuclear, o sus sistemas de seguridad, esto provocaría un desastre peor que el de Chernóbil, pues tal como sucedió entonces, los reactores de la planta nuclear de Zaporozhye también explotarían, lo que equivaldría a una detonación nuclear, pero aún más dañina, pues esta explosión de los reactores de Zaporozhye lanzaría a la atmósfera terrestre una mayor contaminación radiactiva que la desencadenada por la explosión del reactor de Chernóbil. Esto, como mínimo, se calificaría de un crimen contra la humanidad, ya no solo contra los habitantes de Zaporozhye, sino contra todos los habitantes del planeta. Pues esta eventual contaminación radiactiva lanzada a la atmósfera de la Tierra circundaría todo el orbe, llevando la contaminación a cada rincón del planeta, con todas las consecuencias que ello implica. ¿Y todo por qué? Pues simplemente porque tanto en Washington, como en Bruselas, y en la misma Kiev, gobiernan unos psicópatas que no les importa llevarse entre las patas a medio mundo. Desde el principio se advirtió que, de entregar este tipo de armas a Kiev, se llegaría a una situación como la que actualmente estamos viviendo. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, los que operan estos sistemas lanzacohetes múltiple HIMARS, son precisamente los mismos militares de Estados Unidos y la OTAN, así como mercenarios contratados por los mismos gobiernos occidentales. De tal manera que los objetivos que se eligen para estos sistemas HIMARS, son objetivos definidos previamente por los mismos mandos militares de la OTAN, así como por los mandos militares del Pentágono, siendo la presidencia de Estados Unidos el principal entre todos ellos. De este modo tenemos que, si sucede una catástrofe nuclear en Zaporozhye, se lo debemos de agradecer todo a los mandos militares de la OTAN, así como en los gobiernos occidentales, con Estados Unidos a la cabeza de todos ellos. Y aún así, todavía hay gente estúpida que cree que Estados Unidos y sus lacayos son los buenos de la película, y que los rusos son los malos, cuando es todo lo contrario. Si Estados Unidos no entrega los sistemas HIMARS a los militares ucranianos, es porque temen que estos los vendan a un tercer país, tal como ya sucedió con los sistemas lanzamisiles de origen francés, los Caesar, César, en español. Recordemos que se cree que militares ucranianos vendieron 2 sistemas de este tipo a las tropas rusas. De tal modo que estos 2 sistemas Caesars se llevaron a Moscú para su estudio y posterior reproducción mediante ingeniería inversa. Situación que enfureció al gobierno francés, pero, sobre todo, enfureció a sus diputados.
No obstante, la principal razón para no transferir estos sistemas HIMARS de origen estadounidense a los militares ucranianos, es porque de este modo Estados Unidos mantiene el control sobre los mismos sistemas HIMARS, así como el control sobre los objetivos seleccionados, en este caso, las instalaciones de la planta nuclear de Zaporozhye. Planear esto, y llevarlo a cabo, solo es posible para un loco, para alguien que no ama la vida, y que no ama a nadie más. Misiles estadounidenses M-31 impactaron en la central nuclear de Zaporozhye. Los ataques contra la central nuclear de Zaporozhye en Enerhodar fueron llevados a cabo por misiles estadounidenses. El ejército ucraniano infligió múltiples ataques contra la planta de energía nuclear Zaporozhye en Enerhodar con el uso de misiles estadounidenses. Tales acciones se observan por primera vez, y este hecho indica que el ejército ucraniano tenía la intención de causar intencionalmente graves daños a la infraestructura de la planta de energía nuclear más grande de Europa. Esto se evidencia en los numerosos fragmentos de misiles M-31 estadounidenses encontrados, cuyas fotos fueron publicadas por el canal de Telegram Military Informant. En las fotografías presentadas tomadas en el territorio de Enerhodar y en las áreas de ubicación de la central nuclear de Zaporozhye, se pueden ver fragmentos de misiles M-31 estadounidenses que fueron disparados contra la ciudad y la planta de energía nuclear. Se desconoce qué tan grave es el daño causado por los misiles estadounidenses en Enerhodar, sin embargo, las herramientas de monitoreo indican el hecho de que no hay fuga de radiación. A su vez, en la dirección Mykolaiv-Kryvyi, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen al menos una agrupación de hasta 4 MLRS estadounidenses, sistemas que son capaces de atacar simultáneamente con 24 misiles M-31 a distancias de hasta 86 kilómetros, lo que indica que los riesgos de que las Fuerzas Armadas de Ucrania dañen la central nuclear de Zaporozhye durante el bombardeo del territorio de Enerhodar son extremadamente altos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informa que, debido a los ataques contra la central nuclear de Zaporozhye, la central térmica y el equipo de las piscinas del sistema de enfriamiento de los reactores nucleares resultaron parcialmente dañados. Después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la central nuclear de Zaporozhye, comenzó un incendio en el territorio de la estación. El ejército ucraniano disparó al menos 10 proyectiles contra la central nuclear de Zaporozhye. Un ataque inesperado del ejército ucraniano cayó en el área de la ubicación de la central nuclear de Zaporozhye. Según fuentes locales, unos 10 proyectiles cayeron en el área de la oficina del comandante de la estación, cerca del sitio de soldadura y almacenamiento de fuentes de radiación, así como cerca de la estación de bomberos cerca de la estación. El ataque del ejército ucraniano a la planta de energía nuclear fue extremadamente inesperado. Por el momento, se están tomando medidas para repeler un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que cualquier daño al reactor nuclear o la caída de proyectiles en los sitios para almacenar combustible nuclear gastado puede llevar a consecuencias trágicas para una gran región,
ya que la central nuclear de Zaporozhye es una de las plantas de energía nuclear más grandes del mundo. Según los residentes de Enerhodar, en los sitios de la caída de los proyectiles ucranianos se pueden ver columnas de humo creciente, mientras que no hay datos sobre posibles daños a la planta de energía nuclear hasta el momento actual. Por el momento, los expertos están ocupados evaluando los posibles daños del bombardeo. Sin embargo, el ataque del ejército ucraniano ocurrió en el contexto de cómo la ONU exigió que Rusia y Ucrania garantizaran el perímetro de seguridad en la planta de energía nuclear de Zaporozhye.